Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva reunión del Enfoque Nutricional. Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo. Ya hace más de 17 años sí que formo parte de un equipo increíble de personas que entre todos intentamos ya de mejorar la calidad de vida de las personas en el mundo a través de proponer o promover un estilo de vida activo y saludable. Hoy tengo un tema espectacular para tocar, un tema fundamental, un poco para que entendamos la base y la importancia de la nutrición en nuestra vida. Muchas veces entendemos o creemos, ¿sí?, que la alimentación está siendo cuidada o que de alguna forma hacemos lo correcto, y siempre traigo a cuento una anécdota en este sentido, y esto tiene que ver con que le preguntaba muchas veces a mis pacientes si comían saludable o no comían saludable. Y en realidad lo interesante era que cuando les pedía, ¿sí?, que me describieran qué era lo que comían saludable, me describían en realidad la lista de las cosas que no comían, es decir, que no comían grasas, que no comían fiambres, que no comían fritos. Y muchas veces se pierde de vista la importancia no solamente de lo que no comes, sino de lo que debes comer, ¿sí? Y esto es un poco este cambio, ¿sí?, de paradigma que queremos tratar de ir generando, de este cambio que queremos ir generando en las personas, como sucedió en nosotros a partir del momento que empezamos a tomar cuenta de esto. Sí, el tema de hoy, el tema que vamos a tocar hoy, está ligado un poco a toda esta experiencia personal que he tenido como profesional, particularmente como cardiólogo, como jefe de unidad coronaria en un hospital público, porque de alguna manera estaba presente prácticamente en todas las condiciones o circunstancias que implicaban compromiso de vida de las personas. Y el tema de hoy, como les comento, es un tema que seguramente muchos de ustedes tienen presentes, y este es la diabetes como una realidad que vivimos día a día y que desde el punto de vista estadístico está marcando una clara tendencia, como vamos a ver ahora, de crecimiento en lo que pasado, en el tiempo que ha pasado y en lo que viene, ¿sí? Y vamos a ver un poquitito específicamente su relación con el aspecto nutricional, el enfoque nutricional precisamente de un problema que tiene que ver con un trastorno metabólico no menor y que hoy por hoy, como les digo, es la base de la mayor parte de las enfermedades que causan muerte y discapacidad en nuestro mundo. Entonces, como siempre, me gusta exponernos un poco en contexto y entender cuál es la situación que tenemos o estamos viviendo con respecto a la diabetes. Y en este sentido, como les comentaba, todas las estadísticas están mostrando claramente un claro crecimiento para los próximos años. De acá al 2050, la proyección, como ustedes ven en las distintas regiones del mundo, están marcando una clara tendencia de crecimiento. Es decir, vamos a hacer más o va a haber más diabéticos en el mundo, y por supuesto esto correlacionado con una serie de patologías que están íntimamente vinculadas, o sea, el síndrome metabólica entre ellos, ¿sí? Y esto obviamente plantea no solamente un problema de salud individual, sino plantea un problema de salud a nivel colectivo, social, económico, ya que es una enfermedad que cursa silenciosamente gran parte de su proceso, pero que cuando empieza a manifestarse a través de síntomas, en general afecta a todos los sistemas, es decir, tanto a nivel neurológico como a nivel arterial, cardiovascular, renal, vascular periférico, respiratorio, es decir, no hay un área específica del cuerpo humano que se mantenga indemne ante el fenómeno metabólico que surge en nuestro cuerpo a partir del exceso de glucosa que hay en sangre. Pero, como le digo, más allá de estas estadísticas que no muestran de alguna manera una proyección positiva, o sea, no son buenas noticias, por decirlo de alguna manera, vamos a tratar primero de entender, de conocer un poquitito más la enfermedad, como para que de alguna forma
podamos nosotros ver qué ajustes podemos hacer en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos, y como van a ver ustedes, cómo en forma dramática esto puede generar o redundar en un beneficio superlativo en el sentido de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra duración, ¿sí? En esta vida. Para ir entendiendo un poquitito de qué se trata el proceso y buscando un poquito siempre iniciar con las definiciones, es importante entender qué es la diabetes. Y básicamente la diabetes es eso, es una condición crónica en general que ocurre cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina o la insulina que produce no es lo suficientemente eficaz como para poder bajar o controlar esos niveles de azúcar que están circulando en sangre. Se diagnostica en realidad por la presencia de niveles altos de glucosa en sangre. Ahora vamos a entender qué relación existe entre la insulina y la diabetes. Ustedes saben muy bien que esa vinculación existe, obviamente, pero vamos a tratar de aclararla un poquitito más. La falta o ineficacia, esto es importante también, no es solamente que te falte insulina, como suele suceder en algunos de los grupos diabéticos, sino que en otros casos la insulina se torna ineficaz, o sea, no funciona como debiera funcionar, genera obviamente que los niveles de glucosa circulante aumenten. Esta es una condición que se llama hiperglucemia, o sea, aumento de la glucemia en sangre, aumento de la glucosa en sangre, y es la que es ese fenómeno de laboratorio que está íntimamente ligado con el diagnóstico, ¿no? Cuando uno ve la glucosa en sangre aumentada, define la condición como una condición de diabetes, ¿sí? Obviamente esta condición en particular con el tiempo, estos niveles resultantes de glucosa en sangre causan daño a muchos de los tejidos del cuerpo, ¿sí? Y ahí es donde empieza a dar desarrollo a complicaciones, a las famosas complicaciones que van desde distintos sistemas, como les decía, y que de alguna manera no deja indemne ningún sector de nuestro organismo, y obviamente que conlleva a una menor sobrevida, a una mala calidad de vida, obviamente, porque obviamente esto conlleva también un daño generalizado, y por más tratamiento que hoy por hoy tengamos y dispongamos, que son bastantes, no todos apuntan a la solución del problema de origen, ¿sí? Si uno quisiera entender cómo funciona, ¿sí? Esta relación insulina y glucosa, por decirlo así, descubre que no es solo la insulina la que interviene, sino que hay otras hormonas circulantes que son las que se encargan de mantener los niveles de glucosa estables. La glucosa, convengamos, es un carbohidrato, un carbohidrato, como ustedes saben, es un macronutriente, es la fuente fundamental y base sobre que requiere nuestro organismo para la producción de energía. Es decir, tener y ingresar glucosa en nuestro cuerpo es importante. De hecho, el organismo lo que hace es transformar, ¿sí?, en glucosa todos los carbohidratos que ingresen. No todos los carbohidratos son glucosa, sino que contienen moléculas de glucosa o parecidas, ¿sí?, de las cuales el organismo toma los elementos necesarios para producir energía, ¿sí? Si recuerdan, en algún momento hemos hablado de la importancia de este factor, o sea, el organismo lo que intenta en la alimentación o a través de los alimentos es obtener recursos que le generen energía para mantenerse con vida, mantenerse en funcionamiento, y por el otro lado también elementos y sustancias que hagan a su reconstrucción y mantenimiento estructural, ¿sí? Y aparte el funcionamiento de los distintos sistemas. Pero el de que tiene que ver, esta función que tiene que ver fundamentalmente con la generación de energía, se entiende que es esencial y básica, ¿sí?, sobre todas las demás. Entonces, la glucosa no es que sea mala, pero el tema es que de alguna forma la hemos transformado en mala en cuestión de cómo hemos manejado la relación y las proporciones en nuestra alimentación. O sea, en realidad, como ven ustedes ahí, la interacción entre el páncreas, que es el productor de insulina,
la hormona que se encarga de tomar la glucosa e introducirla dentro de la célula, entre otras cosas, indudablemente hay una relación muy directa y muy estrecha en función de que cuando aparece glucosa en el organismo, inevitablemente el páncreas produce insulina para poder favorecer el ingreso de esas moléculas a las células, ¿sí? De no ser así, también la lleva y la transforma en su forma de depósito, que es el glucógeno, y de esta manera genera no solamente el aporte de glucosa a las células, sino también guarda en reserva para cuando sea necesario en este formato que se llama glucógeno, ¿sí? O sea, el glucógeno no deja de ser una forma de depósito o de reserva de glucosa que tiene el organismo, en donde de alguna manera al cual recurren los distintos sistemas el aporte de glucosa precisamente cuando la necesite. Hay dos lugares de depósito de glucosa en forma de glucógeno, como les decía, en el organismo. Uno es el hígado, ¿sí? Y el otro es el músculo. ¿Sí? A nivel muscular es fundamental estos depósitos de glucógeno, y cuando hablamos de actividad física y deporte hicimos hincapié en esto. ¿Por qué? Porque es el que necesita el músculo, la fibra muscular para mantenerse en energía y hacer su trabajo. Y a nivel hepático, estos depósitos de glucosa en forma de glucógeno, insisto, el glucógeno hepático, cumplen un rol fundamental porque actúan como depósito de energía para la glucosa que necesita principalmente nuestro cerebro. Recuerden que el cerebro no tiene, ¿sí? Formas de depósito, no tiene un lugar, ¿sí? O un área en donde puede depositar glucosa para usarla cuando la necesite. Entonces recurre a la que está depositada, particularmente en el hígado, para su función. Dicho esto, entendemos que la interacción y la importancia de la glucosa es fundamental, ¿sí? Y que cuando el exceso de glucosa está dando vuelta, obviamente, o nos falta de alguna manera glucosa, y esto es una de alguna manera un mecanismo de funcionamiento. Cuando hay exceso, se ponen en marcha mecanismos para mandarlo a depósito, es decir, se libera insulina, pero cuando nos falta glucosa en el organismo, también hay una hormona que se encarga de ir y extraerla de esos depósitos para transformarla en glucosa y liberarla. Y este es el glucagón, que es otra de las hormonas que intervienen en forma importante en el metabolismo de alguna manera y en la dinámica de glucosa en la sangre. Esto es si todo funcionara en forma adecuada y el balance de aporte de nutrientes sea el correcto. Sin embargo, esto desgraciadamente no es así, ¿sí? Vamos ahora, antes de continuar, a entender algunos términos que van a ser muy útiles para seguir avanzando en el tema. Uno de estos puntos tiene que ver esencialmente con entender qué es el índice glucémico. El índice glucémico es una variable, un determinante, un índice precisamente que nos define básicamente en qué medida, la velocidad, en qué medida y qué velocidad un alimento logra elevar los niveles de azúcar en sangre. O sea, no todos los alimentos generan un aumento de los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Solamente aquellos alimentos que contienen, obviamente, carbohidratos son los que tienen índice glucémico. Un alimento que no contenga carbohidratos, por ejemplo, esencialmente, por ejemplo, la carne, podemos decirlo así, o sea, no va a tener un índice glicémico importante, ¿sí? Porque no tiene carbohidratos, ¿ok? Entonces, solamente el índice glucémico se mide o se considera en aquellos alimentos que contienen carbohidratos, ¿sí? Y bien, como dice la frase ahí, cuando hablamos de aceites, grasas y carnes, no hay índice glucémico. Dicho esto, hablar de índice glucémico es de una acción de los carbohidratos sobre los niveles de glucosa en sangre. Es decir, con qué velocidad comer un determinado alimento me eleva los niveles de glucosa en sangre. De esta manera, midiendo esta variable, ¿sí? Este índice particularmente, se ordenaron tres grandes grupos, ¿sí? De alimentos en general, de acuerdo a ese índice glucémico, de acuerdo a esa velocidad con que logran aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces hablamos de alimentos con índice glucémico bajo, ¿sí?
medio o alto. Se entiende y bien claramente lo trato de expresar a través de los colores que aquellos que tienen un índice glucémico alto son aquellos que elevan rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Estas son las flechitas que ustedes ven acá o la curva que ustedes ven acá. La referencia es la naranja, que es la glucosa. Acá en este grupo ven en la que tiene las líneas rojas, precisamente son los de índice glucémico elevado. Rápidamente, en poco tiempo, elevan los niveles de glucosa en sangre, y las de línea verde son los que tardan, ¿sí?, en elevar los niveles de glucosa en sangre. Entendido esto, ¿sí?, y ya identificando estos alimentos, queda claro que su función, y no estoy hablando de calorías, sino simplemente estoy hablando de una acción de estos alimentos en cuanto a promover el aumento de glucosa en sangre. Esto que quiere decir que la glucosa que tiene contenido ese alimento es de rápida absorción y rápidamente logra esa elevación. Cuando los niveles de índice glucémico son bajos, me está diciendo que los carbohidratos que contienen no son de tan fácil absorción y que el proceso es mucho más lento. Esto marca una diferencia fundamental en el momento de elegir un alimento, y esto es importante que lo tengan en cuenta. Si bien, y esto claramente ustedes lo están viendo en las comunidades o en los talleres de alimentación, en donde los coaches y en donde la información que están recibiendo, tratamos de mostrarles cómo hacer una buena selección del alimento en función de precisamente esta variable que seguramente muchos de ustedes no conocían. Esto tiene que ver con un dato que ni siquiera en las etiquetas figura, si bien debiera tenerlo, muchas leyes de etiquetado ya lo incluyen. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando hablamos de los niveles de glucosa en sangre, lo importante que hay que tener en cuenta es que esos niveles de glucosa se tienen que mantener estables dentro de determinado rango, ¿sí? Cuando ustedes miran las pruebas de laboratorio, que seguramente muchos de ustedes se deben haber hecho análisis, habrán observado, ¿sí?, que te marca como rango entre 80 o 110 o 70 y 110 miligramos. O sea, depende cómo sea el reactivo que utilicen o la prueba o el test de laboratorio que utilicen, en general están dentro de ese rango. Por arriba de esos valores ya hablamos que hay una condición de diabetes. Por debajo de esos valores estamos hablando de hipoglucemias, o sea, de bajos niveles de azúcar. Pero lo importante para el organismo, obviamente, es mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Porque si sufrís picos permanentemente, y esto le pasa mucho a los diabéticos que les cuesta controlar estos niveles de glucosa en sangre y hacen permanentemente picos, esto es un factor que genera daño en los distintos sistemas. Entonces, espero que hayan entendido hasta acá el valor y la importancia de entender que un alimento tenga un alto índice glucémico, un bajo índice glucémico. Y en ese sentido, más allá de la imagen que ustedes han visto acá, hoy por hoy, gracias a Internet, gracias a Google y a todos los sistemas y a la inteligencia artificial también, pueden bajarse distintas tablas de índice glucémico y hasta les digo más, imprimirlas y pegarlas en la heladera para tenerlo cercano y entender qué tipo de alimento están usando en el momento de hacer una carga de carbohidratos. Entonces, hay condiciones que claramente modifican este comportamiento del índice glucémico de un alimento, ¿sí? Y esto queda clara en algunos casos en particular. Por ejemplo, ¿sí?, ¿qué condiciones son las que modifican el índice glucémico de un alimento? Supongamos un alimento que tenga un índice glucémico alto, ¿sí? Y esto tiene que ver también con las formas de consumo. Por ejemplo, no es lo mismo comer una fruta entera, ¿sí?, que comer el jugo de una fruta, ¿sí? El jugo de una fruta, estoy consumiendo fundamentalmente el agua contenida en la fruta y la carga de azúcar que tiene la fruta. Si bien el azúcar de la fruta se llama fructosa y es un azúcar saludable en cierta medida, no deja de ser un azúcar y hay que tenerlo en cuenta en el momento del aporte de calorías, ¿sí? La fructosa se comporta como un azúcar complejo que de alguna manera no tiene un índice glucémico por ahí muy alto. No estoy hablando del jarabe de alta fructosa, que es el verdaderamente dañino y que está contenido en la mayor parte de las bebidas gaseosas,
¿sí? Ya conocidas, de marcas conocidas, y en muchos elementos, en la mayor parte de los alimentos que consumimos con distintos nombres. No necesariamente vayan a buscar jarabe de alta fructosa porque no es así, no lo van a encontrar con esa denominación, a veces lo van a encontrar con siglas o cifras o códigos, es decir, son variantes que tiene un mismo producto que cumple funciones más que nada para la industria alimentaria, pero que lo único que hace es aportarnos calorías vacías, ¿sí? Entonces, este es un caso, cómo consumimos el alimento. Por el otro lado, la velocidad de digestión del alimento también es un punto importante en el momento de decidir qué alimento estoy ingiriendo y el alto valor el índice glucémico que tenga, ¿sí? Obviamente cuando uno aumenta la frecuencia de la carga de alimentos, también suele mantener un mayor control sobre el índice glucémico de lo que está consumiendo. Obviamente hay que ver de qué fuente estamos hablando. La velocidad del vaciado gástrico, o sea, las grasas y las proteínas tienden a retardar el vaciamiento gástrico y esto hace que muchos alimentos bajen su índice glucémico en cierta manera, lo reduce. El método de preparación, la cocción, por ejemplo, prolongada, hace que los carbohidratos se absorban con mayor rapidez, lo que hace que el índice glucémico aumente, ¿sí? Entonces el método de preparación también influye. La madurez y el tiempo de almacenado. Si cuanto más madura, por ejemplo, es una fruta, más aumentan los niveles de glucosa en sangre y por ende el índice glucémico también. La elaboración, el jugo, el puré de papas, todos son factores que influyen y que son transformaciones de un producto que hace aumentar el índice glucémico de ese componente en particular. ¿Sí? El pH, que son elementos que tienen que ver con la química, no nos vamos a mantener, y el contenido de sal también influye, ya que incrementa la absorción de glucosa en sangre. Fíjense ustedes cómo son datos que están relacionados principalmente no directamente con el alimento, sino con las condiciones en las que ese alimento se presenta. Y obviamente hay un factor que influye y mucho, que es la presencia de fibra, ¿sí? ¿Esto cómo es? O sea, la presencia de fibra hace que en cierta forma el índice glucémico disminuya. No es lo mismo comerse un plato de pastas, por ejemplo, que un plato de pastas con verduras. Las verduras ayudan a que el índice glucémico de esas pastas, si son al dente mucho mejor incluso, se reduzca, y esto obviamente hace que el plato tenga otras características desde el punto de vista obviamente de su condición de saludable o no. Ahora, ¿cuánto debería ser el consumo diario de azúcar? Que es el punto fundamental, de alguna forma, para mantener los niveles controlados. El consumo no debería ser superior a 50 gramos por día, y estamos hablando que en lo posible sea de fuentes complejas, de azúcares complejos. Lo ideal sería estar por debajo de los 25 gramos, esto sería lo ideal, va a depender un poco del nivel de actividad física que tengas, del nivel de desgaste físico que tengas. Esto indudablemente también influye. Cuando hemos hablado de actividad física y deporte, hemos considerado este aspecto como un dato fundamental para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento de plantear la problemática ligada al aporte de energía, entender que tu cuerpo necesita estos elementos es importante. O sea, tu cuerpo necesita carbohidratos en estos casos, y estamos hablando de un nivel de exigencia aún mayor en determinado momento de tu carga de actividad física, obviamente. Pero vamos a hablar en el caso normal, en el caso habitual, en el caso de cualquiera de nosotros en el día a día. ¿Okay? En la Argentina, de hecho, el consumo es superior a los 115 gramos por día. De ahí entendemos por qué estadísticamente una condición íntimamente relacionada a la diabetes, que es la obesidad, obviamente, influye y mucho, y está tan presente en nuestra comunidad y en realidad en todo el mundo, porque hoy por hoy, como les digo, estas formas diferentes de azúcar que están escondidas atrás de denominaciones que a veces no reconocemos, muchas veces pasan desapercibidas, pero en realidad lo que están haciendo básicamente es aportarnos calorías vacías. El concepto como tal, desde el punto de vista de cuál debiera ser la fuente de carbohidratos que nosotros debiéramos elegir en función de obtener azúcares saludables, es elegir azúcares complejos. Los que
que ya han hecho algún taller de alimentación completa saben de los que hablo. Son azúcares, estos azúcares complejos que están formados por glucosa, pero dentro de su composición y su complejidad requieren de un proceso que hace que el índice glucémico en sí baje, por decirlo así. No sea una rápida ingreso de glucosa directo, ¿sí? Como si yo me estuviera comiendo el azúcar, sino que mi cuerpo necesita procesar el alimento y extraer la glucosa de ese componente. Ustedes miren los modelos de carbohidratos complejos que tienen aquí arriba y se refiere precisamente a los panes integrales, las frutas, es decir, las verduras, que son las que contienen y están hechas básicamente de carbohidratos, pero son carbohidratos que consideraremos saludables. Por otro lado, los carbohidratos simples, como ven ustedes, están íntimamente relacionados con los ultraprocesados. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos cuando mencionábamos al jarabe de alta fructosa, que está altamente presente en la mayor parte de todos estos productos, si no les diría, por lo que estoy viendo, en todos. ¿Sí? En todos esos productos hay jarabe de alta fructosa en algún formato. Y esto hace que pequeñas cantidades tengan una alta densidad calórica y baja cantidad de nutrientes. Y este tienen las tablas que ustedes observan ahí, que son tablas que ustedes pueden verlas y de alguna manera hoy por hoy esta investigación está al alcance de todos, pero que obviamente está muy presente en el día a día, en nuestra dieta, en nuestra alimentación cotidiana. Entonces, no perdamos de vista esto porque esto es lo que hace a la diferencia. Las frutas, obviamente, y las verduras son de alguna manera las fuentes ideales para recibir aportes de carbohidratos. Como les dije, tienen de alguna forma un aporte de azúcar que va a variar en el tipo de fruta en particular. El índice glucémico obviamente se va a adaptar en cada una de ellas y va a ser mayor o menor, eso lo van a ir comparando en cada una de las tablas. Pero ven que el aporte de glucosa en cada una de estas frutas no es menor. ¿Sí? En este caso nos estamos refiriendo particularmente a fructosa. Las frutas, como les digo, hay algunas que indudablemente, por más dulce que pueda ser, como en el caso de la sandía, no aportan tantas, ¿sí? O las frutillas, por ejemplo, o los cítricos en general, que tienen un aporte de azúcares importantes, pero de azúcares saludables, indudablemente, pero no de alta densidad. Pero finalmente, en este punto, lo que uno realmente quiere que quede como mensaje es la importancia de entender y el valor de los índices glucémicos. Entonces, los alimentos deben tener un índice glucémico bajo, ¿sí? En ese sentido, Herbalife y produce dentro de sus batidos características fundamentales en cuanto a aportar alimentos con índices glucémicos muy bajos, de 17 a 27. Ustedes fíjense, estamos en el rango de por debajo de 50, es decir, estaría en la tabla de los verdes, por decirlo así, que esto habla de un aporte de un alimento que tiene un formato esencialmente preventivo y de alguna manera que asegura, incluso para las personas con diabetes, una muy buena nutrición, más teniendo en cuenta el aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales que se le suman. Hoy cuando uno habla de lo que nuestros batidos o lo que la suplementación particularmente de Herbalife provee, indudablemente en el análisis en cuanto a la composición básica, descubre que con una carga calórica controlada, ¿sí? Por ejemplo, un batido con 2 porciones de batido, 2 de PDM, la proteína de Herbalife, esa proteína potenciada, como yo la llamo, ¿sí? Más fibra activa que ustedes pueden incorporar, construyen un alimento de alta carga nutricional, absolutamente saludable y con un control calórico e índice glucémico controlado, índice glucémico bajo, ¿sí? Este concepto del aporte nutricional a partir de los batidos se complementa con el aporte de micronutrientes necesarios, vitaminas y minerales para completar el funcionamiento del metabolismo de los carbohidratos, que es fundamental. Dentro de estos elementos, ustedes fíjense que hay elementos como el selenio, como el cobre, ¿sí? O el cromo, que cumplen roles esenciales en el metabolismo de los carbohidratos. El cromo, aunque parezca mentira y del cual necesitamos pequeñas cantidades, nada más, es un elemento esencial en el metabolismo de los carbohidratos y de hecho, muchos diabéticos son diabéticos por déficit de cromo en realidad. Y cuando mejoran su alimentación, por ejemplo, a partir de la suplementación correcta, como en este caso, logran estabilizar sus niveles de azúcar sin más que simplemente tener en cuenta esta cuestión del aporte nutricional completo que les mencionaba.
Como les comenté en algún momento, esta imagen muchos de ustedes las deben haber visto, este concepto de transformación de la glucosa excedente en grasa es en gran parte la base de la problemática que hoy por hoy tenemos en la mayor parte de las enfermedades que causan muerte y discapacidad, tanto el fenómeno aterosclerótico, el Alzheimer, varias estirpes de cáncer, están íntimamente ligadas a esta situación en particular. El exceso de azúcares circulantes que se transforman en su forma de depósito inicialmente, que es el glucógeno, pero al seguir siendo excesiva su aporte, porque es lo que sucede en nuestra dieta diaria, ese exceso se transforma en grasa que se va a depositar particularmente entre las vísceras y es siendo la fuente esencial formadora de la tan temida grasa visceral. Aquellas personas que han tenido la suerte y de alguna manera la feliz capacidad de decidir y hacerse un escáner de composición corporal, cosa que insisto y recomiendo permanentemente porque es quizás uno de los recursos más a la mano que hoy por hoy tenemos para poder medir nuestra composición corporal e identificar precisamente esta grasa que es tan dañina y que está relacionada básicamente, como le decía, con enfermedad. ¿Con qué tipo de enfermedad? Hoy por hoy no hay ningún sistema que esté exento de este proceso ligado particularmente a la diabetes. ¿Sí? Como ven ustedes, acá hay un proceso doble, múltiple, en donde se relaciona la diabetes con la obesidad. En este sentido, el doctor David Heber, uno de los referentes nutricionales a nivel mundial y que forma parte del grupo académico científico, ¿sí? de Herbalife uno de los que dirige el Departamento de Nutrición Celular y Molecular Humana de la Universidad de California en Los Ángeles, él definía este concepto de diabesidad a esta presencia o esta vinculación tan íntima entre los diabéticos, particularmente los de tipo 2, ¿sí? que antes llamábamos del adulto y que hoy está presente en los niños también, y que obviamente está íntimamente ligado a la obesidad, como ven ustedes, casi en un 90% de los casos. ¿Ok? Ahora bien, una de las preguntas fundamentales que tienen que ver con esta charla, y ya estamos metiéndonos en tema, es cómo afecta nuestra alimentación al control de la diabetes. Y en ese sentido, estos últimos 5 años particularmente, ha habido múltiples estudios, revisiones, que de alguna manera han consolidado la evidencia en cuanto a que las intervenciones dietéticas, aquellos que tienen que ver con la decisión nuestra de cada día de qué le damos de comer a nuestro cuerpo, cuando son realmente efectivas, pueden retrasar la aparición de diabetes en las personas con alto riesgo, particularmente, o mejorar incluso el control metabólico en aquellas personas que ya padecen la enfermedad. Estos ensayos han demostrado que una alimentación saludable, y este es un concepto básico que quiero compartir con ustedes, combinada con actividad física, ya vamos a hablar de esto también en forma regular, genera una pérdida de peso, ¿sí? Que esto hace también que reduzca significativamente el riesgo de padecer diabetes en aquellas personas con condición de prediabetes, ¿sí? Ahora bien, quiero compartir con ustedes algunos datos que me parecen fundamentales, porque este concepto de cómo afecta nuestra alimentación arranca en principio por un concepto esencial, o sea, la restricción calórica es un elemento fundamental para empezar a trabajar en cualquier persona que sufra la enfermedad para asegurar que las calorías que esté recibiendo tengan una alta densidad nutricional y no las estén aportando azúcares vacíos. Esto es un punto inicial. Restricción calórica como primer paso. Control de peso, casi como consecuencia de lo anterior. Alimentos que tengan bajo índice glucémico sería obviamente la elección fundamental y ya entendimos por qué. ¿Sí? El control de las grasas saturadas y evitar las grasas trans porque desde el punto de vista químico afectan y aumentan y complican aún más el comportamiento metabólico y obviamente asegurar el comportamiento aporte, perdón, completo de micronutrientes. ¿Por qué? Porque es el aspecto que habitualmente olvidamos. O sea, los micronutrientes cumplen un rol esencial en el metabolismo de los carbohidratos y habitualmente pensamos que solamente pasa por el control de azúcar que consuma o no. Vamos a compartir con ustedes algo de información científica que espero no sea tediosa, pero que sí tiene que ver con el fundamento de lo que les quiero decir y que de alguna manera respalda este concepto.
Desde el punto de vista de la prevención, obviamente, ya como bien dice y reza en la placa, existe evidencia sólida de que la diabetes tipo 2 es prevenible mediante cambios en el estilo de vida. Este artículo que les muestro es una revisión que se hizo por la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y que concluyó esencialmente con que de alguna manera con una certeza muy alta que modificar la dieta priorizando grasas saludables, grasas de buena calidad, con alto consumo de fibra, compuesta de granos integrales, frutas, verduras, junto con ejercicio y reducción de peso, disminuye sustancialmente la incidencia de diabetes tipo 2. Es decir, de alguna manera, esto y apunta más que nada para ver cómo y de qué manera alimentamos a nuestros hijos, ¿sí? Cuál es la fuente fundamental de alimento, ¿no? De hecho, programas intensivos de cambio de estilo de vida han logrado reducciones de riesgo cercanas al 58% en algunas poblaciones, ¿sí? Incluso al 71% en la población ya más de edad más avanzada, comparado con aquellos en donde no interveníamos, no le hacíamos nada. Obviamente esta protección está directamente relacionada con el grado de pérdida de peso que se sostenía, esto es verdad, y obviamente dependía también de la adherencia que la gente tuviera a ese programa. Y acá viene uno de los grandes problemas cuando uno entra en los planes o en las famosas dietas, sí, restrictivas, en donde si bien sabemos que funcionan, a veces están bien armadas, pero en realidad adolecen de determinados déficits de micronutrientes que hay que considerar. En este sentido, y particularmente es importante considerarlo, el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, consideró, ¿sí?, el programa de intervención en el estilo de vida que tiene Herbalife como un programa certificado, repito, certificado para la prevención de diabetes. Esto habla un poquitito de la calidad y el tipo de productos con los cuales nos estamos manejando. Eh, Volviendo y manejando y entendiendo, obviamente, siguiendo sobre el tema del manejo nutricional de la diabetes, es claro e indudable que la dieta es el pilar fundamental o uno de los pilares fundamentales y la restricción calórica sigue siendo indudablemente la estrategia más respaldada para mejorar los niveles de glucemia, promover así la pérdida de peso, lo que veníamos hablando, y considerar obviamente este aporte de calorías como evitar calorías vacías. A ese punto me refiero. La alimentación saludable enfocada en el control de peso, alto valor nutritivo, y es clave en el manejo actual de la diabetes. Es decir, un enfoque, por ejemplo, tiene este artículo que realmente fue uno de los más interesantes en ese sentido, un artículo bastante reciente, porque 2022, un enfoque intensivo con reemplazo total de dieta por fórmulas hipocalóricas con bajas calorías, ¿sí?, durante 8 a 12 semanas, y esto fue interesante en cuanto a los resultados de este estudio, fue seguido de alguna manera de un descenso, y esto es importante, gradual de los procesos de diabetes hasta en un 54%, ¿sí? Y esto no es una cuestión menor, porque estas son formas que de alguna manera presentes o modelos que se pueden utilizar y reproducir en nuestra alimentación diaria en una manera muy, muy simple. La fibra cumple un rol fundamental en la alimentación. Este es otro artículo también. Claramente lo que expone es esto, que la fibra soluble retrasa la absorción de glucosa y mejora la respuesta a la insulina, ¿sí? Diversos nutrientes, ¿sí?, específicos han sido estudiados de alguna manera en los últimos años y en este sentido se ha visto o se ha evaluado cómo influyen sobre los niveles de glucosa en sangre. Y en ese sentido también sobre la insensibilidad a la insulina y la salud metabólica en general, obviamente. En esa revisión, en este análisis, que es en realidad un metaanálisis, un análisis de sobre muchos artículos de publicación, lo que mostró o que encontró que suplementar la dieta con fibra soluble, ¿sí? Repito, suplementar tu dieta con fibra soluble logró reducciones significativas de la hemoglobina glicosilada. Los diabéticos o los que están cercanos a eso saben a qué me estoy refiriendo, que es de alguna manera un preanuncio de tu condición de diabético. Disminuir la insulinemia basal, que también es un factor importante, y de esta manera también reducir parámetros que estaban ligados a la condición de prediabetes,
que obviamente son los que nos están planteando la condición de riesgo. Y en ese sentido, Herbalife aporta un elemento fundamental en la construcción de una microbiota saludable para la absorción y mejor procesamiento de los azúcares a través de nuestro esquema asociado al aloe y obviamente a la fibra activa, que incluye fibra soluble e insoluble. La recomendación hoy por hoy en este sentido apunta a precisamente aportar 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías consumidas, ¿sí? Entonces, fíjense y hagan la cuenta ustedes las calorías que consumen por día. Quizás muchos no tengan este número, pero este concepto de aportar 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías que estés consumiendo es precisamente un recurso poderoso para mantener los niveles de glucemia controlados, ¿sí? Dentro de nuestra alimentación cotidiana. La suplementación nutricional de alguna manera en este contexto cumple un rol esencial y esto se ha demostrado en el transcurso de los años. Distintos suplementos han sido evaluados. En este sentido, Herbalife fue el producto o los productos de Herbalife han sido fueron y han sido y siguen siendo los más evaluados porque de alguna manera el respaldo científico que tiene nos permite contar con este tipo de evaluaciones y es considerado en el momento de comparar distintos tipos de alimentación, ¿sí? Este artículo que le estoy presentando aquí, y esto es importante considerarlo, evaluó esta realidad, esta condición en donde se exploró básicamente la importancia del uso de suplementos y reemplazos nutricionales o reemplazos alimenticios en el manejo de personas con diabetes. En este metaanálisis que ustedes ven ahí, otro metaanálisis, sí, en ese sentido, o sea, ya muchos de ustedes saben que un metaanálisis es un análisis de muchos artículos científicos publicados para ver si entre todos qué verdad me están transmitiendo. Esto fue también publicado en el 2022. Mostró básicamente que con reemplazos de comida de alto carga proteica, como los productos de Herbalife, de hecho se utilizaron estos productos Herbalife, se analizaron cerca de 1000 personas, si mal no recuerdo. Los resultados mostraron que los grupos que utilizaron estos productos lograron pérdidas de peso significativamente mayores, ¿sí? Que los grupos con dietas convencionales, ¿sí? Y esto no es un punto menor, ¿sí? En promedio redujeron más su peso corporal y el índice de masa corporal y la masa grasa. La conclusión de los autores en este caso, en este artículo en particular, es que esto más que nada se debió por el alto aporte de proteínas saludables, ¿sí? Biológicamente activas, que no solamente fueron seguras y efectivas, sino que aparte también permitieron lograr un mejor control de los niveles de azúcar. ¿Sí? Las pérdidas de peso fueron interesantes y esto permitió lograr cambios sustanciales en los niveles de glucemia y el perfil metabólico de cada una de las personas que participaron. ¿Sí? Y en ese sentido los productos Herbalife han demostrado claramente su eficacia. Y esto tiene que ver y está en relación, obviamente, esta composición proteica que los productos tienen. ¿Sí? Muchos de ustedes ya conocen estos productos, estas distintas variedades, tanto el batido, las proteínas, el PDM, las barras, el crunch, el beverage, son elementos que tienen alta carga de proteínas, pero que nos permiten de alguna manera medir, ¿sí? La carga proteica individual en cada uno de los sujetos, particularmente en el diabético que requiere, obviamente, y en donde el aporte de proteína es de alguna manera un recurso poderoso de generar saciedad particularmente, pero parte también de mejorar la composición muscular y elevar el nivel metabólico, o sea, elevar así el metabolismo. En ese sentido también, y esto tiene que ver también con los productos de Herbalife que fueron analizados y estudiados en este artículo, ¿sí? Y esta es una revisión que hizo la Asociación Europea de Diabetes, en donde básicamente trata de responder esta respuesta, ¿no? Si estos suplementos contribuyen directamente a mejorar las glucemias. Y la prueba, en realidad el análisis de este estudio demostró que indirectamente sí, y esto lo logra a través de la pérdida de peso, de las mejoras de los hábitos y de también determinadas acciones que distintos nutrientes tienen una vez que ingresan al cuerpo.
¿Se entiende? Convengamos que Herbalife es un formato a través del cual los nutrientes llegan a nuestro organismo, ¿sí? No es que estamos hablando de un producto sintetizado específicamente para generar una reacción, no es una droga, es simplemente comida, sí que es una comida de características completas desde el punto de vista del aporte nutricional. En este estudio, en esta revisión, lo interesante, lo que hicieron fue reemplazar una o dos comidas al día por precisamente la fórmula de Herbalife, de los batidos, ¿sí? El conjunto de batido y proteína, y analizaron esencialmente la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayunas, ¿sí? Esto lo hicieron durante un año aproximadamente, y de alguna forma, y esto es lo interesante, todos estos resultados marcaron una clara mejoría, ¿sí? En todos estos marcadores, ¿sí? El descenso de la hemoglobina glicosilada y el descenso de la glucosa en ayunas. Esto es, y de alguna manera sugeriría, ¿sí? Que son productos que generan un apoyo metabólico específico a partir de no solamente tener un control calórico y su fuente de calorías, sino también el contexto nutricional que aportan los micronutrientes que lo acompañan. Los nutrientes, acuérdense, no trabajan solos, todos trabajan en equipo y son fundamentales. De hecho, y por eso, el CDC, como ya les mencioné en un momento, el Centro de Control de Enfermedades, ha considerado el programa Herbalife como un programa de referencia para el control de diabetes en el mundo. Ahora bien, ¿son los únicos nutrientes que nos importan? Y como les dije, no, hablamos de la importancia de los micronutrientes esencialmente, y en este sentido el calcio cumple un rol fundamental. Ustedes dirán el calcio para los huesos. No, no, el calcio influye y mucho precisamente en los mecanismos de resistencia a la insulina y a la liberación de la insulina. De hecho, los pacientes diabéticos tienen más riesgo de osteoporosis y fracturas de cadera, por eso de alguna manera, por esa sobreutilización del calcio en un proceso metabólico que si yo no aporto calcio a la dieta, obviamente se va a ver dañado y eso hace que mi organismo vaya a buscar calcio en donde hay. Entonces, en ese sentido, el aporte de calcio en la dieta es fundamental también para considerarlo dentro de un plan nutricional en un diabético. Herbalife ofrece en ese sentido un producto fundamental, no solamente por la presencia de calcio, que aporta ya una alta cantidad de un calcio orgánico de fácil asimilación, ¿sí? Y fijación, sino que a esto se suma la presencia de vitamina D y cobre y magnesio y cobre también, que son esenciales también dentro de los procesos ligados a los procesamientos de los carbohidratos. Otro producto esencial o otro nutriente esencial a tener en cuenta tiene que ver obviamente con el omega 3. Ustedes dirán, el omega 3 lo pones en todos lados. Pascual, sí, lo pongo en todos lados porque precisamente cumple funciones importantísimas en todos los sistemas, particularmente en el aspecto metabólico, esencialmente. Existe indudablemente en el diabético una mayor incidencia o predisposición a las complicaciones cardiovasculares. Como ustedes saben, cuando hemos hablado de salud nutricional o nutrición y corazón, les he mencionado los factores de riesgo y la diabetes es uno de ellos en la enfermedad o en la patología cardiovascular. El omega 3 reduce estas complicaciones cardiovasculares y de alguna manera también el efecto que tiene la vitamina E asociada al omega 3 os mostró una reducción de patologías relacionadas como el infarto o la muerte de origen cardiovascular. Por eso es esencial tener en cuenta la presencia de omega 3 en tu dieta, en tu alimentación cotidiana. ¿Por qué? Porque hoy por hoy con el Herbalife Line estoy asegurando un aporte de omega 3, tanto de EPA como de DHA, más que interesante para poder asegurar y prevenir de alguna manera condiciones asociadas a la diabetes. Entonces, sos diabético, obviamente el omega 3 debes tomarlo. Hay muchos trabajos también que hablan que aumenta la sensibilidad a la insulina, hay muchos trabajos que están hablando de mejorar incluso el metabolismo de los carbohidratos por distintos mecanismos, pero son todavía fase teórica, están en estudio, pero sí indudablemente influye y mucho en mejorar el fenómeno metabólico de los carbohidratos. Vamos a hablar ahora
Sí, finalmente, ya acercándonos al final de un producto fundamental para mí en este caso, y que tiene que ver con el betaglucano. El betaglucano, el producto en Herbalife se llama betaglucanor, pero los betaglucanos en particular, ustedes los han conocido cuando hablé en salud cardiovascular o en nutrición y corazón, de la importancia del betaglucano en cuanto a sus acciones controlando los niveles de colesterol en sangre, ¿sí? Este fenómeno, en efecto, está ampliamente estudiado y está claramente demostrado. 4 semanas de betaglucanor generan control de las cifras de colesterol en nuestra sangre y esto tiene que ver a través de un recurso saludable, ¿sí? Que es el que aporta precisamente este componente de la fibra de avena, presente también en otros elementos con otros hongos en particular. Pero quiero hacer una salvedad también. Los betaglucanos también están y han sido ampliamente estudiados en el metabolismo de precisamente los carbohidratos, ¿sí? Son de alguna manera una fibra soluble viscosa que está presente, como les decía, en la avena y en la cebada, y que tienen una amplia capacidad de reducir la respuesta, y esto es lo que demuestran los estudios, de las glucemias postprandiales. Es decir, con esto que quiero decirle, y en este trabajo claramente se ha demostrado, los betaglucanos de cereales, ¿sí? Son, como les decía, estas fibras que de alguna manera lo que generan al añadirse, obviamente, a un programa o a un batido o a lo que ustedes estén comiendo, por ejemplo, de hecho se utiliza el betaglucano habitualmente en la industria, sí, pero no como debiera, nosotros lo tenemos como un producto aislado, ralentiza de alguna manera, hace más lenta la digestión y la absorción de la glucosa y de esta manera atenúa los picos glucémicos e insulinémicos, por decirlo así, después de comer. ¿Se entiende lo que hace? Lo que hace es ralentizar la digestión y de esta manera reduce estos picos de glucemia. Hay una revisión, esta revisión que ustedes ven ahí, fue una revisión que se hizo también como metaanálisis, como ven ahí, hace unos años atrás, si mal no recuerdo, en el 2021, que abarcó 100 comparaciones de comidas, ¿sí? De prueba, ¿sí? Sobre 100 comparaciones de comida de prueba, y concluyó básicamente que el beta-glucano lo que hace es reducir, y logró reducir un 23% los niveles de glucosa a nivel de glucosa postprandial, ¿sí? Lo que se llama área bajo la curva, lo que es lograr ese descenso y control debajo de los niveles no ideales de glucosa en sangre después de comer, que normalmente aumenta. En el diabético, obviamente, aumenta mucho más. Igualmente, accionó sobre la insulina después de comer y la disminuyó en un 22%. Ustedes fíjense, o sea, es decir, el aporte de beta-glucano también para mí es un recurso esencial a considerar a aquellas personas que sufren de diabetes o prediabetes o que están con obesidad y como factor de riesgo, aunque los valores de laboratorio te muestren que estés bien, que estés normal. Entonces, incluir el beta-glucano dentro de tu plan de alimentación o de plan de suplementos te diría que es fundamental en el día de hoy y por la forma en que comemos, ¿sí? De 2 a 3 medidas diarias, lo que yo recomiendo, no 2, sino de 2 a 3 medidas diarias, es lo ideal y lo podés combinar con tu comida, ¿sí? No necesariamente tiene que ser con un batido, sino que lo podés mezclar con otro tipo de alimentos también, así que es fundamental. Y no podemos dejar de hablar ya en el cierre de otro recurso esencial y que tiene que ver con nuestro concepto de promover un estilo de vida activo y saludable. El ejercicio forma parte esencial del plan, gente, forma parte esencial y fundamental del plan. ¿Sí? No podemos dejar de considerar el ejercicio en el momento de entrar a manejar nuestra condición de composición corporal, ya que el ejercicio es un factor esencial dentro de los mecanismos de la construcción corporal. Es decir, sin actividad física, ¿sí? Adecuada, regular, frecuente, no vamos a lograr nunca una composición corporal adecuada. No hay magia en esto, sino hay lógica. De eso se trata esencialmente el concepto que siempre promovemos a través de las comunidades saludables y los pilares que sostienen nuestra salud. La nutrición balanceada, obviamente, la actividad física, la buena hidratación y el reposo adecuado. Esto sumado, ¿sí? Al aporte que hoy por hoy contar con este apoyo de alto nivel de calidad y de producción, desde el análisis científico hasta que llega al consumo, ¿sí? De cada uno de nosotros, hace la diferencia en los productos de Herbalife, ¿sí?
este concepto de la semilla a la mesa que desde que lo conocí me impactó porque me transmitió básicamente cómo se puede evolucionar desde el punto de vista de la alimentación. Hoy volver a las dietas paleo, a las dietas de aquellas épocas sería imposible, ¿sí? Pero este es un formato que me permite, adaptado a nuestras épocas y a nuestros requerimientos, obviamente volver a esa condición, y esto es lo que ha hecho de Herbalife la número uno, indudablemente, a nivel mundial, no considerado por nosotros, sino por empresas que se encargan básicamente en analizar los comportamientos y obviamente los resultados. Hoy por hoy, a través de Herbalife, yo sé lo que tengo un aporte nutricional completo, con calorías controladas y de fuentes saludables. La mejor manera para mí se me ocurre de definirlo a través de un proceso que arranca precisamente a través de todos los recursos que nos dan hoy, esta experiencia que tiene el consumidor, gracias a esta herramienta poderosísima y maravillosa que se llama coach, ¿sí? O distribuidor, como quieras llamarla vos, y que es el nexo entre tu realidad actual y la realidad posible de lograr una versión mucho mejor de cada uno de nosotros. Construimos y nos reconstruimos permanentemente a través de la nutrición, y la importancia precisamente de esto radica en estos beneficios, ¿sí? Que podemos lograr, no solamente nosotros, sino lo que podemos lograr a través de nuestra experiencia, compartirla con los demás. Así que esto ha sido todo por hoy. Les agradezco claramente su presencia en esta reunión. Los espero, obviamente, en el próximo martes, ¿sí? En la próxima reunión que tenemos, siempre hablando temas desde el enfoque nutricional. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima.